Alejo Vélez llega al Tottenham y nos preguntamos, ¿es un buen destino para el futbolista argentino? Ya superamos la docena de futbolistas en la Premier League y por eso es muy importante que te quedes hasta el final en este contenido, donde vamos a comentar si es una buena decisión o no su llegada a los Spurs. Ya son 13 los futbolistas argentinos que están en la Premier. Y no solamente hablamos de campeones del mundo como Enzo, como Alexis, como Julián, sino de futbolistas que uno presupone en el futuro podrían ser titulares. O jugadores muy importantes como es el caso de Maxi Perrone, de Facu Bonanote, de Garnacho. Y algunos pensamos que Vélez va a tener un rol importante en el futuro de la selección si sigue su progresión. ¿Por qué es tan importante hablar de Alejo? ¿Qué rol va a tener? ¿Va a sumar minutos? ¿Por qué me pone tan contento su llegada? Bueno, vamos a repasar por partes. Antes de seguir con el video, por supuesto te invito a dejar un like y suscribirte si aún no estás suscrito, porque subimos contenido lo más seguido posible sobre el futuro de la selección. Y ahora que se acerca septiembre, octubre y noviembre, nuevas listas de Argentina, nuevas convocatorias, nuevos partidos, es imposible que no estés pendiente del canal. Hace rato se viene hablando de la llegada de un delantero argentino, de un mediocampista ofensivo al equipo de Tottenham, un conjunto que suele ser bastante complicado a la hora de fichar, pero que en los últimos, no te diría meses, sino años, fue vinculado con nombres como Dybala en épocas de Pochettino y Lautaro Martínez un poco más cerca en el tiempo, incluso en el mercado anterior. Por eso, ante tanto nombre de mucho cartel, porque Dybala y Lautaro son nombres de mucho peso internacional o mediático, por su rendimiento en Inter y en el caso de Dybala en la Juve y en Roma, la llegada de Vélez me sorprendió, o me agarró, digamos, sorprendido, porque es un paso importante. No estamos hablando de un chico como por ejemplo Maxi Perrone, que es muy bueno, pero que pasó como mediocampista de lo que es Vélez al Manchester City, que es un paso muy importante con digamos una distancia considerable al mejor equipo del planeta, pero que sabemos le va a costar mucho sumar minutos. En el caso de Vélez uno presupone, está el contexto dado como para que sume bastantes minutos. Vamos a hablar sobre eso. En primer lugar, ¿quién es? Porque me pasó que algunos me dijeron quién es Vélez o no lo tengo tanto. Bueno, vamos a comentar quién es Alejo, el futbolista de Rosario Central, que llega ahora al Tottenham, confirmado esto. Tiene 19 años, es categoría 2003. En septiembre cumple los 20 años. Nació en una pequeña localidad de Santa Fe, a 170 kilómetros de Rosario. Recién a los 17 años llegó al club canalla, o sea, muy grande en edad para lo que estamos acostumbrados a ver con chicos que se desarrollan en todas las inferiores y llegan a primera. En el caso de Alejo Vélez, tuvo una prueba ya de mayor a los 17 tras hacer todo su paso por inferiores en un club de su localidad. Gracias a un pariente y un amigo le hicieron una prueba que duró 15 días, le hicieron otra prueba que duró otros 15 días, lo vieron en bastantes entrenamientos y así quedó en la prueba de la quinta división de Rosario Central. A fines de 2019, firma en 2020, a los 3 meses ya estaba jugando en reserva y en julio de 2021 debuta en primera división por la Copa Sudamericana. Hugo Galloni, que es el coordinador de inferiores de Rosario Central, su primer entrenador en el club, habló con Infobae hace tiempo y destacó algunas consideraciones que me parecen copadas como para saber del pibe. Es muy extrovertido, es muy profesional, es un chico muy centrado a la hora de aprender, evolucionar, seguir desarrollándose. No es un chico de esos rebeldes, digamos, que cuesta un poco entrarle a la hora de enseñarle conceptos, ese tipo de cosas, sino que es un chico que está muy receptivo. Además, como dije, es muy extrovertido, se adapta muy bien a diferentes grupos humanos. Siempre fue 9, lo destacan como un chico que ya en su primera prueba se fue a probar como centrodelantero. Las inferiores canallas no son fáciles porque, digamos, los recursos son algo más limitados que otros clubes como por ejemplo de Capital Federal. Entonces lo que tienen que hacer es observar muy bien a los jugadores y saber si los van a querer o no, porque tenés que ver que no tengas otros chicos con las mismas características, que ese pibe pueda evolucionar en el tiempo, no quitarle tiempo ni tampoco hacerlo vivir lejos de su familia, lo que sería un golpe anímico importante, ya no solamente para el pibe, sino también para la pérdida de recursos económicos. Y por supuesto que no está bueno tener un chico y decirle, che, quédate a prueba 3, 4, 5 meses y después te vas. A la hora de la comparación, el coordinador de inferiores de Rosario Central destaca que tiene algunas características parecidas a Martín Palermo, el recordado goleador de Boca. En cuanto
a que es un chico que va muy bien de arriba, sabe cómo aguantar bien la pelota. Los centros son una característica fundamental. De hecho, en el último Mundial Sub-20, donde le fue muy bien, convirtió 3 goles, estuvimos presentes en algún partido y destacábamos, o sea, lo bueno que es Vélez en el juego aéreo. Es muy de presionar, muy de tener la personalidad de ir a buscar la pelota constantemente, participa mucho en los ataques, no es el típico delantero estilo Mauro Icardi en tiempos de PSG, digamos, ese delantero que se queda en el área esperando que le llegue la pelota y toca 6-7 pelotas por partido. No es ese estilo de delantero, sino que es alguien que, por eso dije algunas características de Martín Palermo, en este caso participa mucho en el juego, como podía hacerlo Martín en algunos momentos, pero un poco más alejado de ese prototipo que ya quedó un poco vencido, ¿no? Ya tiene una fecha de vencimiento, porque hoy los delanteros suelen participar mucho en la creación de jugadas. La misma categoría que otros chicos como Infantino, Tanlongo, Facu Buonanotte. En el rol de 9 de área va perfecto. Es un chico obviamente que está evolucionando, tiene apenas 19 años. Remata muy bien, la verdad que es muy efectivo en cuanto a eso. Si vos mirás el mapa de calor del futbolista en Rosario Central, ves que abarca casi todo lo que es el frente de ataque. O sea, está constantemente participando, tiene mucho aguante físico, mucho sacrificio. Se despide con 19 goles en Rosario Central, 11 de ellos en 2023. Fue vendido por 17 millones de euros y si se cumple la cantidad de objetivos prefijados, estaríamos hablando de que a Central le termina entrando 23 millones de euros por el futbolista. Lo que implica, ya sin objetivos, que es la venta más cara de la historia del club. Malambo Vélez, recordemos aquel baile en la selección argentina, ya está presente en la albiceleste de Mascherano, seguramente en el futuro esté convocado en la mayor para probarlo. Es un nombre por demás interesante y uno se pregunta cuántas oportunidades puede tener. Está el caso Kane dando vueltas. Recordemos, el futbolista del Tottenham hace tiempo quiere, digamos, ganar títulos. Ese es su gran objetivo. Si es en Tottenham, mucho mejor. Es un ídolo, es muy querido, es uno de los grandes goleadores. Lo he dicho en su momento, tuve la oportunidad de verlo en cancha en Qatar 2022 y es uno de los futbolistas más increíbles que me tocó ver en persona. Es una locura lo que juega, una locura lo que hace, lo que se mueve. Los movimientos sin y con pelota son brutales. Espectacular, ya no solamente en lo que uno ve en lo que es televisión, sino también en verlo en persona. Hace muchísimas cosas que a uno en TV se le pasa, pero quiere ganar títulos y por supuesto la dependencia con los últimos entrenadores, Mourinho, Nuno, la verdad que Conte, la verdad que se fue acentuando y vimos un Tottenham mucho más dependiente de los goles. De hecho, creo que en el último año convirtió algo así como 40-45% de los goles del Tottenham. O sea, sin él se complica un poco la situación. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de 3 entrenadores que no pudieron imprimir su idea en el equipo por diferentes razones. Ahora Kane quiere irse al Bayern de Múnich, por eso se está estirando tanto la negociación. Al menos de momento no está cerrado. ¿Por qué hay tanto apuro por venderlo? Bueno, porque queda libre el año que viene, por lo cual como agente libre perderían la posibilidad de venderlo por 100-120 millones, que es la cantidad que se habla el Bayern estaría dispuesto a pagar. Pero Levy, el presidente de Tottenham, es muy duro a la hora de las negociaciones, lo sabemos, lo hablamos en otras oportunidades y se está complicando un poco la situación. Si sigue, buenísimo, es un delantero de área espectacular y que le dará por supuesto ese aporte competitivo al equipo que ya lo tiene como un símbolo. Si se va, las oportunidades de Vélez aumentarían. Al final les voy a comentar por qué creo que apostaron por Vélez y no por un delantero de mucha más chapa, que es algo importante. ¿Quién es el entrenador? Bueno, Postecoglou es el primer entrenador australiano en dirigir en la Premier. En realidad no es australiano, nació en Grecia, pero bueno, tiene nacionalidad australiana. Es también el primer australiano en ganar un título de liga en las grandes competiciones europeas, en el Celtic, donde la verdad que formó un equipazo. Es raro encontrar entrenadores extranjeros que pasen directamente a un equipo que no es de la Premier a la Premier, como es el caso por ejemplo de Ten Hag, de Ajax a el Manchester United. Pero en ese caso la verdad que ya había tenido su gran rendimiento en Champions. Por eso el caso de Postecoglou es uno raro. Su Celtic era ultra goleador, mucha posesión, tenía una gran cantidad de variantes a la hora de llegar al ataque. Por eso ilusiona mucho a los hinchas del Tottenham que están viendo en pretemporada muchos de esos conceptos que ya tenía el equipo del Celtic aplicados a su Tottenham. Pero claro, dirigió a la selección australiana, dirigió al Yokohama Marinos de Japón, dirigió en Australia por supuesto, dirigió en
en Grecia, pero no tiene experiencia en la elite, por lo cual es también una apuesta importante del equipo. Pero, y vamos con la conclusión, si Kane no se va, es buenísimo porque le va a dar ese carácter competitivo al equipo. Pero si se va realmente, Alejo Vélez tendría bastantes más oportunidades. Y la verdad es que no llega como un suplente, y esto es lo que me parece maravilloso. Al menos de momento, podríamos llegar a pensar en Richarlison como una posibilidad en la centrodelantera, pero el perfil de Alejo Vélez se asemeja muchísimo a lo que busca un equipo de Postecoglou. ¿Por qué? Porque apuestan mucho por los centros, porque la vía aérea suele ser muy importante, porque genera mucho de esa forma. Es un jugador que sabe presionar, que se involucra mucho en los ataques, que pivotea, que permite la subida de otro tipo de futbolistas como son los laterales, que en este caso se meten mucho por el interior del mediocampo. El 5 tiene mucha libertad. Los mediocampistas más avanzados participan mucho de las diferentes jugadas de gol, por lo cual tener un 9 de ese estilo te permite otro tipo de alternativas. No perdés demasiado en lo táctico, por supuesto sí en la jerarquía, porque estamos hablando de un goleador histórico de Inglaterra y de toda Europa, del mundo, pero la salida de Kane, al menos en lo posicional, en el rol, en lo que se busca, no perdería tanto si vos apostás por un chico como Alejo Vélez, que tiene otro tipo de características, pero no deja de ser ese tipo de 9 centrodelantero de área, con muy buena capacidad goleadora en lo que es la vía aérea, y que, repito, más allá de la obvia diferencia de jerarquía, porque es notable, están apostando por un chico que tiene características muy marcadas. Si es que Richarlison no parte como titular, que yo creo que va a partir como titular, pero con el tiempo puede ser que Alejo encuentre su adaptación rápida y tenga su oportunidad en el equipo, uno tiene que pensar, ¿por qué van por Alejo Vélez, un chico de 19 años de Rosario Central, y no van por un delantero de más categoría? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Faltan apenas 10-15 días para el cierre del mercado. No se sabe qué va a pasar con Kane. No pueden apostar por un delantero de categoría mundial o de categoría B a nivel internacional, sabiendo que capaz Kane se queda. No lo saben, entonces si esto se termina confirmando y él se queda un delantero de categoría mediana a más en el equipo, en el plantel. ¿Y qué haces? Es difícil ahí. Otra cuestión es a quién contratás y por qué tarifa. Sabiendo que pueden llegar a vender a Kane por 120 millones, los clubes saben que tienen dinero como para apostar en esto. Además tiene otro tipo de urgencias. El Tottenham quiere apostar por algún central. Es una zona muy complicada, porque más allá de Cuti y Romero no tenés demasiadas garantías. Entonces el caso de Alejo Vélez parecía una suerte de oportunidad de mercado juvenil que no querían dejar pasar. Y viendo los últimos casos de éxito que tuvieron varios argentinos, como Alexis McAllister, como Julián Álvarez, seguramente vieron su oportunidad y apuntaron al 9 de Rosario Central. No sé qué opinan ustedes, a mí me ilusiona mucho, me genera mucha incertidumbre qué es lo que puede pasar con el 9 argentino, pero también me pone muy contento porque no esperaba el paso de Alejo Vélez tan rápido al fútbol europeo, mucho menos a la Premier League directamente, sin un paso intermedio por Benfica, por Porto, por algún club intermedio estilo Ajax. Está muy bueno que vengan directamente clubes de Inglaterra a comprar jugadores argentinos. Beneficia muchísimo, ayuda mucho a Rosario Central y por supuesto al futbolista argentino, que es parte del futuro de la selección. Con todo eso me despido, nos vemos en apenas unas horas con mucho más material. Atentos a las novedades, suscríbanse, denle un like si les gusta el contenido y gracias por la banca de cada día acá en este canal de YouTube.